Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Alejandro, de 32 años, cirujano en el hospital de la ciudad, bajó 2 plantas para encontrarse con un compañero. Víctor llevaba 3 años trabajando aquí como patólogo. Antes ocupaba su puesto en una clínica privada y tenía más dinero. Pero tras algún incidente, la dirección se había deshecho de él. ¿Qué? ¿Se acabaron las operaciones? Víctor sonrió al ver a su compañero en su territorio y sacó un tablero. No hay urgentes y tampoco programadas. La sala está tranquila. Solo las enfermeras corretean, asintió Alejandro. Pasaban el tiempo libre jugando partidas de ajedrez. Ambos ganaban con desigual éxito. A Alejandro no le caía muy bien Víctor, pero compartían un pasado común e incluso una antigua amistad que había comenzado en el primer año de la Academia de Medicina. Solo que luego cada uno siguió su propio rumbo académico y la amistad quedó casi destruida por culpa del amor. En un club nocturno, no lejos de su dormitorio, los estudiantes conocieron a Laura. «Vaya, futuros cirujanos», dijo ella coquetamente, estrechando la mano de los recién conocidos. «Seguro que tenéis mucho trabajo por hacer». «Aquí por un momento no solo futuros cirujanos», la corrigió Víctor, fascinado por la belleza de Laura, «sino también una patóloga. Y nuestro trabajo es difícil en todos los sentidos. No todo el mundo puede soportarlo». Entonces, entre Alejandro y Víctor se interpuso una barrera en forma de chica. Los tres se veían de vez en cuando. Laura notaba la simpatía de ambos, pero no conseguía decidirse. Un par de veces, incluso, se pelearon, lo que no hizo más que halagar a la niña, pero más tarde dejó de parecerle divertido. «No quiero jugar con tus sentimientos», dijo Laura. «Me importáis los dos. Pero a ti, Víctor, te valoro como amigo, como hermano, y quiero a Alejandro». Desde entonces, Víctor tenía el alma llena de rencor, pero había estado esperando una oportunidad para devolvérselo. Ahora, cuando hacía 3 años que se encontraban en el mismo hospital, Víctor se dio cuenta de que era su oportunidad de arruinar la carrera de su antiguo amigo. Se acercó a Arnoldo López, el jefe del departamento, y empezó a decir un montón de cosas malas de Alejandro. Hoy dijo que no estaba contento con las nuevas órdenes que se dieron ayer. Dijo que si él estuviera a cargo, habría cambiado todo. Que no nos guiáramos por las disposiciones que tenían vigencia en el siglo pasado. Pensó Víctor sobre la marcha, al ver lo enojado que estaba Arnoldo López. «Dicen que piensa mejor por la noche, ¿no?», le preguntó a Víctor con una sonrisa desagradable. «Que vuelva a ser el turno de noche. Que piense lo mejor para el hospital». Alejandro, sentado frente a Víctor, ante otra partida de ajedrez, se quedó perplejo. «Y yo volví a quedar de guardia por la noche. No lo entiendo. ¿Qué he hecho mal otra vez? El horario se hace con una semana de antelación. Alguien se habrá vuelto a ausentar del trabajo. Ya sabes cómo es esto». Víctor le dio una palmada en el hombro. Tras la partida en la que su camarada le había derrotado, Alejandro se dio cuenta de que había perdido su deseo ante él. Supuso que Víctor había decidido hacerle quedar como un tonto y desear algo primitivo, como que un perro ladrara o cacarease. Pero él pidió otra cosa. «Haz algún trabajo en mi sala hoy. ¿Quieres?», dijo Víctor con una sonrisa burlona. «Te enviaré a mi ordenanza. Déjalo dormir al menos, pobrecito. Tú mismo has dicho que no tienes pacientes complicados. Tu trabajo está bien organizado. Las enfermeras conocen tu trabajo». Alejandro dudó unos instantes. ¿Qué tiene que perder? Tendría que cumplir el servicio de todos modos. Y la deuda de la tarjeta es sagrada. «Trato hecho», aceptó Alejandro. «Tú dile a tu ordenanza que no hable de nuestro acuerdo. Procura no llamarme. Tengo planes para la noche», le guiñó un ojo a su camarada. Alejandro se sentía incómodo en la morgue. A pesar de que se había encontrado muchas veces con cadáveres, durante sus estudios, los estudiantes de medicina habían sido llevados a la morgue y él había perdido pacientes tras operaciones desesperadas
Pero rodeado de cadáveres cubiertos con sábanas, Alejandro se sentía incómodo. Cerca de medianoche, cuando Alejandro no tenía nada en qué ocuparse, empezó a pasar junto a las camillas con cadáveres, y solo entonces se dio cuenta de que una de las sábanas cubría un cuerpo demasiado ancho. Resultó que la novia dormía muerta debajo, bastante joven todavía, pensó Alejandro con pesar y la examinó. La exuberante falda del vestido de novia había perdido su antiguo atractivo y colgaba entre harapos sucios. Pero más que el sentimiento de tristeza que le produjo la visión de la novia muerta de otro, a Alejandro le sorprendió el color de su piel. Los muertos tienen la piel pálida, pero la de la novia era rosácea vibrante. Alejandro frunció el ceño e intentó tomarle el pulso, pero no lo consiguió. En ese momento empezaron a rondarle por la cabeza todo tipo de cosas, pues había oído hablar de la reputación de Víctor. Mientras buscaba un espejo para comprobar si la sospechosa muerta respiraba, empezó a dudar de la honorabilidad de Víctor, que en su campo podía hacer las cosas más terribles y peligrosas, castigadas con todo el peso de la ley. Al acercar el espejo a la boca de la novia, Alejandro no tardó en percibir un vapor en ella, que le indicó que ante él no había un cadáver, sino una persona viva. No dio inmediatamente la voz de alarma, pero decidió investigar. Si Víctor estaba al tanto de lo que ocurría, era necesario, en primer lugar, poner a la novia en orden y conocer su versión de los hechos. Sin perder un minuto, Alejandro volvió a su sala y zarandeó al celador, que ya dormitaba. «Pedro, Pedro, despierta, es urgente». El chico se asustó cuando vio al cirujano encima de él. Víctor le había prometido que todo se arreglaría, que no tendría que trabajar duro en el departamento de cirugía. Pero la cara de preocupación de Alejandro le hizo volver en sí en un santiamén, y ya estaba resolviendo en su mente lo que se había perdido. «Tengo preguntas sobre la novia muerta. Te oí decir algo sobre ella cuando la trajeron. Se ahogó, ¿verdad? Bebió demasiado en la boda, dicen», dijo Pedro, frotándose la cara después de dormir. Estaba en el puente con el novio y se cayó por la barandilla. El novio no reaccionó a tiempo y ella cayó al agua. Creen que no llegó al fondo porque su vestido no se lo permitía. Así que la corriente la arrastró hasta la orilla. No sé si se hartó de agua, llegó muerta, nos contó Pedro. ¿Por qué no saltó el novio a rescatarla? Alejandro no lo entendía. ¿Quién sabe? Se hicieron fotos del puente, la vista era preciosa, dijo que no sabía nadar. Está bien, gracias, Pedro. ¿Por qué preguntaste? Nada, solo tenía curiosidad. No todos los días se ve a una novia en el tanatorio. Alejandro hizo un gesto con la mano para no levantar sospechas. Acto seguido, cogió todo lo necesario para que un goteo eficaz eliminara todas las toxinas del cuerpo de la accidentada. Unas pocas manipulaciones poco sofisticadas y poco a poco María empezó a recuperarse. Pronto sus párpados temblaron, sus ojos se abrieron y miraron fijamente al agitado Alejandro. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz débil. «No te preocupes, estás en el hospital. Por favor, sigue mi dedo». Pero María apartó la mirada, dándose cuenta de que no estaba en una habitación normal del hospital, sino rodeada de cadáveres. Gritó, intentando saltar de la camilla, pero Alejandro consiguió sujetarla. «Cálmate, por favor, no corres peligro». «¿Ningún peligro?» «Entonces, ¿qué es esto?», preguntó encogida, mirando las hileras de cuerpos cubiertos con sábana. «Ahora te lo explicaré todo, pero tienes que calmarte», le aseguró Alejandro. «Tanto tú como yo necesitamos respuestas. Necesito saber qué es lo último que recuerdas». María se agarraba la cabeza, mientras el médico intentaba persuadirla para que se apartara de su aterrador vecindario. «Me casé. Dimos una vuelta por los monumentos. Nos hicimos una sesión de fotos. Estábamos en un puente. Yo intentaba hacernos una foto con el móvil, y Miguel sacó una petaca. Me dijo que estaba demasiado nerviosa y me dio un trago. ¿Qué había en el vaso? No sé, algo alcohólico. No recuerdo el resto». María seguía sollozando.
María, te caíste del puente. ¿Lo recuerdas? Levantó una mirada de incredulidad hacia Alejandro, llevándose las manos al pecho. Mírate el vestido. María bajó los ojos y se dio cuenta de que su vestido era gris en lugar de blanco. No recuerdo el momento de la caída. Lo tengo todo revuelto en la cabeza. Solo recuerdo la conmoción. Cierra los ojos. Voy a trasladarte a una habitación normal. Necesitas descansar. Voy a sacarte sangre para analizarla. ¿Qué significa eso? Fui envenenada deliberadamente. Tal vez fue una alergia que me hizo desmayar. Esperaremos los resultados de los análisis. Entonces lo sabremos con seguridad. No tenemos que hacer conjeturas. Alejandro no entendía por qué los paramédicos de la ambulancia creían que María estaba muerta. Tenía el pulso débil, pero el corazón seguía latiendo. Pedro, despertado por la conmoción a su alrededor, se quedó casi sin habla cuando vio a Alejandro llevando en una camilla a su novia, que estaba viva, pero asustada. ¿Qué es esto?, murmuró señalando a María con el dedo. Un paciente, dijo Alejandro irritado. Bueno, escandalizará a Víctor mañana cuando venga a trabajar. Nos castigarán. Es terrible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nuestro hospital no reconozca a una persona viva pensando que es un cadáver? Pedro estaba dando vueltas. Y yo me hago esa pregunta. Vuelve a tu habitación y no digas nada a nadie. Te informaré por la mañana. Tendremos suerte si este caso no llega a los tribunales, le dijo Alejandro, mientras cerraba tras de sí la puerta de la habitación de María. La mañana siguiente, a la llegada de Arnoldo López al hospital, Alejandro entró en su despacho y se lo contó todo. ¿Me estás diciendo que dejaste el servicio de cirugía después de perder una apuesta? ¿Te das cuenta de lo que podía haber ocurrido en tu ausencia? Arnoldo López empezaba a hervir. Me doy cuenta del peligro de mi acción. Pero a la 1 de la madrugada volví a la consulta y no pegué el ojo en toda la noche. Pero si no hubiera estado con los patólogos, habrían abierto en canal y matado a una chica perfectamente sana. Fue la incompetencia de Víctor. Así que eres un héroe, ¿no? ¿Y si algo pasara en tu departamento? ¿Quién sería el responsable? No podrías haberlo conseguido, por mucho que lo intentaras. Tu trabajo consistía en mantener el orden allí, donde eras competente. Pero la chica sobrevivió. Si no hubiera sido por esa estúpida discusión, la habrían matado. Si Pedro se hubiera quedado de guardia en la morgue, habría sospechado que algo andaba mal. Cada departamento tiene instrucciones para situaciones como esta. Cualquiera que sospechara algo malo lo habría denunciado y habría hecho entrar en razón a la víctima. Y Víctor no lo vio en su examen inicial. Deberías mirarle a él. Él es la autoridad final. Nadie va a cuestionarlo. ¿Quién sabe lo que está haciendo delante de sus narices? Alejandro no pudo contenerse. Tenía que decir lo que pensaba. No por beneficio personal, sino por el bien de las personas que podrían estar en el lugar de María en el futuro. Hasta ahora eres el único que me está causando problemas, Alejandro. Arnoldo se mantuvo firme. Por tu falta de voluntad para admitir tu error, que podría afectar al departamento y al hospital en su conjunto, te destituyo de tu puesto. Mañana cobrarás, pero ahora abandona el hospital. ¿Me está despidiendo? Alejandro no daba crédito a lo que oía. Es verdad, no tengo tiempo para seguir discutiendo contigo. Despeja mi despacho o haré que te ayuden los de seguridad. Víctor, que había venido a trabajar, se puso frenético cuando se enteró de la conmoción en su departamento. Todos los especialistas estaban conmocionados y Pedro fue reprendido por su jefe. «No podías callarte», le gritó Víctor. «¿Sabes los problemas que me va a causar? Sabes que me amenaza no solo con la pérdida de mi trabajo, sino con algo aún peor. Lo siento, amigo, no sabía lo que te traías entre manos. Si al menos me hubieras advertido que vigilara a mi prometida. No soy tu amigo, soy el señor Víctor». El hombre se enfadó aún más. No podía culpar a Pedro de su metedura de pata, pero no había nadie más con quien descargar su ira. Ahora que la verdad había salido a la luz, tendría que cuestionarse su competencia, pues no había sabido reconocer a la envenenada en la muerte, ni tratarla a tiempo. ¿Qué hiciste? ¿La dejaste por otra? Estás completamente loco, le gritó por el auricular del teléfono Miguel, el prometido de María. ¿La resucitaron?
Sí, lo siento. Por favor, te lo compensaré. Su prometida no recuerda nada. Y cuando despierte, ¿qué se supone que debo hacer? Ella testificará en la policía, y yo seré el primer sospechoso. Me lo recomendaron como maestro de su oficio. No tenía ninguna duda de que saldría bien. Devuélveme mi dinero inmediatamente, y reza para que María no diga nada, o irás a juicio conmigo. Víctor se dio cuenta de que era mejor no discutir con un hombre tan alterado. Había sido un insensato al pedirle a Alejandro que estuviera de guardia en el servicio de patología aquella misma noche. Sabía que el pedante metería las narices en todas partes y se fijaría en María, a la que tenía que declarar muerta y no hacer ninguna autopsia por la cuantiosa suma que había recibido de Miguel. Alejandro recogió rápidamente sus cosas, sin despedirse siquiera de sus aturdidos compañeros. No se creía que ya le hubieran despedido, pero decidió echar un último vistazo a María, que había sido trasladada a terapia porque no necesitaba cirugía. Creía que no volvería a verte, dijo aliviada al ver a Alejandro en su habitación. Ya no soy tu médico, María. Aquí te cuidarán y eliminarán todas las sustancias tóxicas de tu cuerpo. Así que me han envenenado después de todo, dijo conmocionada. ¿Pero quién? ¿Por qué? No creo que tengas problemas para averiguarlo con la policía. ¿Ha venido ya alguno a verte? Alejandro quería quedarse más tiempo con María para llegar al fondo del asunto. Sabía que Víctor estaba directamente implicado en la turbia situación. Un especialista con su experiencia no podía hacerse el tonto que no se había dado cuenta de las constantes vitales de María. Todavía no. ¿Sabes ya los resultados de mi análisis de sangre? No me corresponde a mí decírtelo. Tienes otro médico. Alejandro suspiró. Pero no cabe duda de que seguro que contiene veneno. Debo irme. Recupérate y cuídate. Muchas gracias. Le agradeció María sinceramente. Me da miedo pensar lo que me habría pasado de no ser por tu intervención. Alejandro volvió a casa pensativo. Le preocupaba la situación de María, la de Víctor, que podía salir fácilmente impune de lo que había hecho, y la de su estúpido jefe, Arnoldo López. ¿Podía el jefe del departamento preocuparse por estar fuera de una consulta en la que no había pasado nada de la noche a la mañana y pasar por alto la fragante anarquía que se estaba produciendo en el edificio de al lado? En cualquier caso, Alejandro no iba a olvidarse del incidente. Esperaba seguir en contacto con sus colegas y saber por ellos cómo iban las diligencias. Ya se imaginaba la reacción de Laura. Después de la boda, no había hecho carrera y ya había decidido ser una buena ama de casa. Si los dos trabajamos, razonó, no estaremos juntos en casa para nada. Tú ganarás buen dinero con tu profesión y yo te proporcionaré paz y comodidad. Eres mi anfitriona, la besó Alejandro, pasándole el brazo por los hombros. Nos procuraré fácilmente una vida los dos, no te preocupes. En los primeros años de matrimonio, a Alejandro le gustaba su papel de proveedor y sostén de la familia. Le gustaba sorprender a Laura, mimarla con regalos y viajes. A cambio, recibía intimidad hogareña, comida deliciosa, que ella le tendía con esmero para los almuerzos. Pero el idilio familiar no duró demasiado. Cada vez con más frecuencia, Alejandro encontraba a su mujer en un piso desordenado, tumbada todo el día frente al televisor. ¿De qué estás tan cansada?, se pregunta Alejandro. No te molestas en limpiar todos los días y cada vez pides más comida a domicilio. Ni siquiera tenemos hijos para que los cuides. ¿De quién es la culpa? Laura rompía inmediatamente a llorar. Ante la mención de los hijos, siempre se ponía muy sensible. La pareja llevaba 3 años intentando concebir un hijo, pero nada había funcionado. No estás haciendo tu tratamiento. Laura atacó a su marido. Es que no quieres que los niños te supongan una carga mientras construyes tu carrera. ¿Por qué crees que soy yo el problema? Lo hemos intentado tantas veces, me he hecho todas las pruebas, y eres tú quien no admite que podría ser tú. Laura siempre lloraba al oír esas palabras. Cariño, no te estoy culpando, pero tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto.
Puedes estar todo lo segura que quieras de que tu cuerpo está totalmente preparado para el embarazo, pero no puedes saberlo sin una prueba. Laura abrió la puerta de Alejandro con una leve sonrisa. Hola. Besó a su marido en la mejilla. Pareces cansada. Se preocupó. ¿Te duele algo? ¿Por qué no has llamado? Estaba de guardia. No quería molestarte. ¿Quieres prepararte algo de comer? Quiero tumbarme. Mi cabeza empieza a calmarse. No pude dormir en toda la noche. Solo dormité un par de horas y me desperté con dolor de cabeza. Está bien, cariño. Vete a la cama. ¿Quieres que te traiga un té con limón? ¿Tal vez una compresa? Ve a comer. Eres tan considerado. Laura acarició la mejilla de su marido. De pie frente a la nevera abierta, Alejandro notó algo debajo de la mesa. Se agachó y se quedó inmóvil. La corbata azul oscuro con rayas grises no era suya, pero sabía de quién era. Víctor había llevado una ayer mismo. Alejandro la recordaba porque había estado a la altura de sus ojos mientras sus colegas jugaban al ajedrez el día anterior. La rabia, que aún no se había desvanecido tras el injusto despido, se apoderó ahora por completo de él. Alejandro recogió su corbata y la metió en el bolsillo de su bata. No sabía qué había pasado entre Víctor y Laura. No quería acusar a Laura sin pruebas. Al fin y al cabo, habían vivido juntos tantos años. Tenía que confiar en ella. Pero si Víctor había intimado con Laura, entonces había tenido a Alejandro por tonto durante mucho tiempo. Se cruzaban continuamente en el trabajo, manteniendo conversaciones amistosas y jugando al ajedrez. Alejandro no quería creer la mezquindad de su mujer y la superioridad que Víctor sentía sobre él, ocultando un enorme secreto. Al fin y al cabo, había sido Alejandro quien había elegido a Laura 9 años atrás. Con dificultad, Alejandro se obligó a entrar en el dormitorio, apartando los pensamientos de los posibles sucesos de la noche anterior. Aquí tienes, le entregó a Laura una taza de té y se apresuró a salir para evitar una conversación excitante. Alejandro desayunó y decidió contarle a su mujer lo del despido. De todos modos, López me echó. Creo que dará un paso atrás y me volverá a llamar, aunque no estoy seguro de querer volver allí. Si sigue cuestionando mi competencia. ¿Qué? ¿Te han echado y no piensas volver? La cara de Laura cambió de inmediato. Llámale inmediatamente y ruégale que te haga volver. ¿De qué vamos a vivir? Tu orgullo no tiene nada que ver. La gente normal primero busca otro trabajo, no suerte. Encontraré trabajo. Hay escasez de buenos cirujanos en medicina. ¿Estás seguro de que López no está llamando a todos los hospitales ahora mismo y diciéndole lo genial que eres? Tienes que hacerle cambiar de opinión. No me importa si estás de rodillas. Solo recupera tu trabajo. Así que no te importa que pase algo en este hospital, que me hagan responsable de algo con lo que no tengo nada que ver. ¿Crees que no tengo amor propio? Alejandro tuvo la tentación de hablar de la corbata. ¿Cómo podía atacarle cuando ella misma le ocultaba algo que podía poner en peligro su matrimonio? Simplemente salió del dormitorio, se puso los zapatos y salió. Un paseo siempre le ayudaba a entrar en razón. Ahora no podía exigirle explicaciones a Laura, la respetaba. Pero ¿por qué no le apoyaba? ¿Por qué no se ponía de su parte? Hacía tiempo que la pareja había dejado de entenderse. Alejandro sentía a menudo frialdad por parte de Laura, como si toda su ternura se manifestara sin sinceridad y en automático. Si realmente ella no lo quiere, su indiferencia es comprensible. Pero, ¿por qué torturarlo? Incapaz de inventar más excusas para Laura, Alejandro llamó a Víctor, cuya voz sonaba indiferente. Me he enterado de que te han despedido, dijo sin saludar. Sí, ¿y cómo estás? ¿Te denunció a Nordo López? Todavía no. Investigaron los antecedentes. Culparon a los celadores y tuve suerte. ¿Qué querías? ¿Una disculpa? Alejandro se quedó estupefacto ante la insolencia de Víctor. Esperaba que se disculpara. Quería pedir una reunión. Es poco probable que me vuelvan a contratar. Y a ti te han despedido una vez. Ya sabes cómo es esto. De acuerdo. Nos vemos en el bistró, frente al hospital. Aceptó Víctor.
En cuanto Alejandro vio a Víctor sin corbata, las palabras salieron volando de su boca. ¿Te has olvidado la corbata en casa? Ah, es verdad. Alejandro se miró confuso, como si acabara de acordarse de la corbata. Había corrido al hospital tras ser despertado por la llamada sobre la resurrección de María en el tanatorio, olvidándose de todo en el mundo. ¿Te olvidaste en mi piso cuando estabas con Laura? Alejandro sonrió y sacó la corbata de Víctor del bolsillo. Ahí tenéis, tortolitos. ¿Cuánto duró aquello? ¿Os habéis divertido riéndos de mí? Vosotros dos. Ni siquiera sé cómo llamaros. ¿A qué ha venido todo esto? ¿No podíamos ir por caminos separados y hablarlo como seres humanos? Ha sido entre nosotros durante mucho tiempo. ¿Entiendes? La cara de Víctor cambió y atacó a su viejo amigo, empujándolo bruscamente en el hombro. Ahora, toda su ira secreta contra su colega se mostraba en todo su esplendor. ¿Crees que he olvidado cómo os deshicisteis de mí y os convertisteis en una familia feliz? Jugó con los dos y luego me tiró como basura. Solo que yo siempre la entendí, y tú nunca viste la verdadera. Laura es mejor que tú. Es culpa tuya. Tú la animaste a dejarme. Alejandro gritaba por toda la calle, desinhibido por las miradas de los transeúntes. Estaba completamente inmerso en sus propios problemas. ¿Todavía la defiendes? Ni siquiera sabes lo que pasó. Nos cruzamos por casualidad. ¿Y sabes lo que me dijo enseguida? Que entonces estaba equivocada. Víctor rió con locura. Me dijo que estaba equivocada contigo. Intentó ser una buena esposa, cumplir los requisitos de la sociedad, pero quería estar conmigo. No le diste lo que necesitaba. No se sentía ella misma. Se avergonzaba de su carácter, y yo nunca la juzgaría por tener malos pensamientos. Los hombres se enfrentaron, intentando golpearse con más fuerza. Unos transeúntes robustos los separaron. «Sepárense o llamo a la policía», amenazó el encargado del bistró y se escondió tras la puerta de cristal. Alejandro volvió al piso unas horas después de la pelea con su mujer. Tenía sangre en el labio cortado. Era doloroso para él descubrirlo de nuevo, así que lo único que quería era recoger sus cosas y dejar a Laura para siempre. Ella estaba preparada para su regreso. Víctor le había advertido de todo. «Alejandro, yo no quería que pasara esto». Se encontró con su marido ceñudo en el pasillo, pero él pasó de largo. Alejandro sacó 2 bolsas de viaje de debajo de la cama y empezó a meter en ellas las cosas necesarias. «No tienes por qué molestarme con tus explicaciones», dijo. «Me da igual lo que digas. La próxima vez me llevaré el resto. Pero cuando no estés en casa, no quiero volver a verte. Lo siento, no quería hacerte daño, pero tenía miedo de tu reacción. Sí, así que me enteré por mi cuenta, y ahora me siento fatal». Alejandro pasó de largo, sin mirar a Laura. El hecho de que la pareja hubiera comprado el piso durante su matrimonio poco le importaba a Alejandro. No quería ocuparse de la propiedad, así que se marchó. Tenía algunos ahorros, solo le quedaba encontrar un lugar donde dormir. Los primeros días de soltería de Alejandro transcurrieron entre tristezas y libaciones alcohólicas. Se dio cuenta de que no podría pagar una habitación de hotel en mucho tiempo, que tenía que buscar trabajo, pero estaba demasiado destrozado por la traición de su amada esposa. Y si Alejandro pensaba que Laura realmente se arrepentía de haber ocultado el adulterio a su marido, sobre Víctor tenía una opinión diferente. Se deleitaba en su superioridad, se alegraba de que por fin pudiera vengarse de él. Si Alejandro supiera que Laura era infeliz con él mismo le habría dado el divorcio. Seguía notando que su mujer estaba triste, pero no entendía el motivo. Pensó que ella quería tener hijos, pero resultó que el problema era otro hombre. Pronto Alejandro se recompuso y empezó a buscar trabajo, pero Arnoldo López hizo todo lo posible por arruinar su reputación. «Lo siento, pero su candidatura no es adecuada. Que tenga un buen día», le dijeron por teléfono a Alejandro desde todas las clínicas y hospitales de la ciudad a los que había enviado su currículum. Durante días le mantuvieron en un silencio suspenso y después de su llamada fue rechazado. «¿Qué te han dicho de mí para que ni siquiera me des una oportunidad?»,
Alejandro no pudo soportarlo y decidió presionar a la agente de contratación. «Por favor, contrólate», le aconsejó una voz de mujer desde el teléfono. «Dudo que puedas encontrar trabajo en la ciudad, pero en un pueblo necesitan un paramédico. Puedo darte contactos si te interesa». «Bueno, adelante. Gracias por su amabilidad», dijo Alejandro avergonzado, ahora que iba a trabajar a tiempo parcial en un remanso. Para ahorrar tiempo, decidió ir directamente al lugar y echar un vistazo. «¿Y por qué has decidido venir aquí?», preguntó la señora Andrea, una anciana enfermera que estaba dando a Alejandro una vuelta por el hospital del pueblo. «¿Has hecho algo en sitios más prestigiosos?» «No creo que le interese mi historia», respondió Alejandro con evasivas, soportando la mirada inquisitiva del otro lado de la habitación. «Tenemos un sueldo pequeño, ¿sabes?», continuó Andrea, donde lo había dejado. «Por cierto, si te contratan, hasta te dan casa. Dudo que te guste esto. Los de ciudad estáis acostumbrados a todas las condiciones. Tenéis un montón de ayudantes, todas las herramientas que necesitáis. Pero nosotros estamos chapados a la antigua. No las arreglamos solos». «Estoy preparado», dijo Alejandro. «No muy seguro. Es bueno tener tu propia casa. No tendrás que pagar alquiler. Tendría que moderar su apetito». Alejandro no tenía mucho dónde elegir, pero aceptó el trabajo. Aunque no esperaba tener que renunciar a las prestaciones médicas habituales, el cambio de aires le vendría bien. A Alejandro le preocupaba no ser capaz de desenvolverse con el reducido personal, acostumbrado a sus propias reglas, pero enseguida se ganó el respeto de colegas y pacientes por su profesionalidad. A sus consultas acudían muchos niños que se habían resfriado corriendo desnudos fuera del horario escolar. Alejandro les preparaba piruetas especiales y les daba una golosina después del tratamiento. «Gracias, suele ser gritón, pero le has sentado tan tranquilo que nunca antes le vi», agradeció Alejandro, una de las madres del niño enfermo. «Salud. Espero verte menos a menudo por mi consulta», respondió con una sonrisa. Las 2 primeras semanas transcurrieron en absoluta agitación, relacionadas con la mudanza y la adaptación al nuevo lugar. La casa a disposición de Alejandro resultó ser bastante agradable, robusta, de 3 habitaciones y en buen estado. Alguien había ordenado el interior, y él no sabía a quién agradecer aquel gesto de hospitalidad. Era demasiado para él solo, pero con un patio y un jardín de tamaño decente a su disposición. Alejandro tenía mucho que hacer en su tiempo libre. «Tío doctor, gritó tras Alejandro una niña de 10 años que nunca había estado en el hospital, pero que lo conocía de vista. Llevaba en brazos un cachorro regordete y rojo, con la barriga blanca y manchas en las patas delanteras. «Hola, ¿es este tu precioso cachorro?», se acercó a la cariñosa criatura y le acarició la parte superior de la cabeza. «Mamá me dijo que regalara cachorros. Me queda uno. ¿Quieres uno para ti? Casi todo el mundo tiene un perro, y a ti te vendría bien uno. Es una niña, pero es muy bonita. Nadie la quería», admitió Alicia desesperada. «Vale», aceptó Alejandro con facilidad. «La recogeré después del trabajo. Dame el número de tus padres». Alejandro se llevaba mejor en el hospital con la señora Andrea, que al principio parecía pendenciera y regañona. Cuando vio al joven médico en acción, empezó a confiar en él y a ayudarle con sus consejos. «Señora, ¿sabe quién limpió mi casa antes de que usted llegara? Me sorprendió cuando entré. Pensé que iba a tener que limpiarla yo, pero está recién limpia, ni una mota de polvo», le preguntó Alejandro durante la merienda. Era el único varón del equipo, así que a menudo disfrutaba de la repostería casera. «Esta es María, nuestra benefactora local». «¿Puedes hablarme más de ella?», Alejandro se interesó. «Quiero darle las gracias, no dejarla sin atención. Es la hija de un granjero, era un buen hombre, desarrolló nuestra granja». «¿Qué clase de granjero?», aclaró Alejandro. Había oído chismes de sus colegas y sabía por los lugareños lo que preferían no contar a nadie. «Diego Morales, ese es. Era el dueño de la finca más grande, ahora es de María. Murió el año pasado. Se le paró el corazón», explicó Andrea,
cortando a su colega un segundo trozo de tarta de manzana. Es una chica muy trabajadora. Su padre la mimó desde pequeña, pero le enseñó a trabajar. Ahora dirige la empresa y lo hace muy bien. Mantiene el ritmo. María es ahora una mujer de negocios, pero su marido es una basura. La gente trabajadora siempre tiene suerte de tener un marido así. Al darse cuenta de que no podría sorprender a la acomodada María, compró un pastel casero fresco en la tienda local después de su turno. Cogió un ramo de rosas de su propio jardín y se dirigió a la dirección indicada por la señora Andrea. Pronto estuvo a punto de llegar a la mansión, que estaba rodeada por una alta valla de madera. ¿A quién viene a ver? La voz de la casera llegó desde el interfono. Hola, quisiera ver a María Morales. Soy médico de la ciudad. Ella me hizo un favor. Pase, respondió ella, y la puerta se abrió automáticamente. Alejandro entró en un gran patio muy cuidado, con parterres, bancos y caminos de baldosas. Miró a su alrededor, maravillado por la belleza del terreno, pero le impresionó más la enorme casa de troncos. Observó varias dependencias, entre ellas una auténtica casa de baños rusa. María salió a su encuentro con un vestido largo y ligero y una capa de punto sobre los hombros. ¿Y tú? Se sorprendió al ver a Alejandro como el médico que la había salvado en la morgue. Así que eres la misma María, sonrió. Me alegro de que estés bien. Esto es para ti. Alejandro le tendió sus modestos regalos. Me he enterado de que has limpiado la casa donde vivo ahora. Menudo encuentro. No tendría que habértelo agradecido, dijo María, pero acepto los regalos, con mirada complacida. Bueno, vamos a tomar un té. Alejandro le siguió hasta el salón cocina, donde había un bonito conjunto, una gran mesa ovalada y un sofá blanco. Siéntate donde quieras, dijo María al invitado, y ella misma empezó a juguetear con las tazas y a cortar la tarta. Y yo que intenté buscarte y darte las gracias, pero me dijeron que habías dimitido y te habías ido. Y resulta que tú, todo este tiempo, estabas por aquí. Renuncié, ¿de acuerdo? Me dieron de baja deshonrosamente, pero nunca supe por qué. Dime, preguntó Alejandro, acercando hacia él una taza de té. ¿Hubo una investigación? ¿Averiguaron qué veneno había en tu sangre? No molestamos mucho a la policía. Acababa de casarme. Quería pasar la luna de miel con mi marido, hacer otras cosas. Habíamos planeado tanto nuestras vacaciones que no las aplazamos por esto. Soy consciente de que era peligroso, pero debido a lo imprevisible de nuestras vidas, Miguel y yo decidimos concentrarnos en lo bueno y lo agradable. Alejandro, como médico, que había visto con sus propios ojos el horror de lo ocurrido, no quedó satisfecho con esta explicación, pero no impuso su opinión. Así que te va bien. ¿Cómo es la vida de casada? Cambió de tema para no avergonzar a la frívola María. Muy bien, Miguel me ayuda mucho. Se ha hecho cargo de la mayor parte del papeleo. Se la pasa el día calculando las cifras que se gastan en la granja. Y yo superviso el trabajo directo del personal. Es increíble cómo se las apaña, admira Alejandro, dándose cuenta el duro trabajo que hay detrás del gran éxito. A veces no es fácil, pero es el trabajo de mi vida. Soy hija de mi padre. Mi madre murió pronto. Él intentó criarme, desarrolló el negocio, construyó una casa como esta. Dijo que nos serviría a mí y a mis hijos. ¿Qué es todo esto sobre mí? Dime, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo te recibieron los aldeanos? Es inusual, sin supermercados 24 horas. Así es, se rió Alejandro. Me estoy acostumbrando. La vida ha cambiado. Claro, pero me consuelo pensando que es solo temporal. Me gusta mucho la cirugía, así que espero volver a la profesión sin perder la destreza. Cuando Miguel apareció en la casa, María abrazó inmediatamente a su marido y le presentó al invitado. Alejandro no se quedó como invitado. La sociedad del esposo de María no le gustaba. No podía presumir de la misma despreocupación, así que se quedó con su recelo. Pensó que había sido Miguel quien había decidido deshacerse de su mujer el día de la boda. ¿Te tiemblan a menudo las manos?, preguntó Alejandro a Miguel, dándose cuenta de su peculiaridad. Lo más probable era que bebiera mucho, pero su mujer no lo admitía.
Y este, pensó Alejandro, no era su peor secreto. Ah, ¿te refieres a esto? Miguel se agarró una mano con la otra, tratando de detener el temblor incontrolable. Los dedos están cansados de trabajar con el ordenador. Cuento tantos números en la calculadora durante el día que me pregunto cómo no sueño con ellos, respondió con una sonrisa forzada. María, gracias por el té. Encantado de conocerte. Alejandro estrechó una vez más la mano de Miguel y salió. De camino, se detuvo en casa de Alicia para recoger un cachorro. Decidió llamar a la pequeña pelirroja Gerda. Me la recomendaron como una excelente guardiana, dijo cariñosamente, mientras estrechaba al cachorro contra sí. Eres demasiado joven para eso, pero tendrás que acostumbrarte a mí. Alejandro no se había dado cuenta de los problemas que le causaba la inquieta cachorrita. Le daba miedo dejar a Gerda fuera cuando se iba a trabajar, y en casa mordisqueaba los muebles y arañaba el papel pintado por aburrimiento. Gerda, tienes juguetes, dijo Alejandro desesperado cuando volvía del hospital. Si te portas así, te irás a vivir a una perrera. Poco a poco, Gerda se fue haciendo más lista y escuchaba las órdenes de su amo. A pesar de su indignación, Alejandro nunca le hizo daño y la paseaba por el pueblo como su mascota. ¿Te has buscado un vigilante? María le llamó a la puerta de la tienda. Es más mi amiga que un vigilante, aunque es bastante juguetona. Coge un palo al vuelo, y cuando lo atrapa con los dientes no se lo puedes quitar. Le sonrió Alejandro. Quiso preguntar por Miguel, pero no se atrevió, no era asunto suyo. Pero pronto Miguel le dio un nuevo motivo de duda. Un anciano, al que nunca había visto, se acercó a Alejandro en el hospital. «¿Usted, dicen, sacó a nuestra María del otro lado del mundo?», preguntó, cerrando tras de sí la puerta de la sala de espera. «Sí, fui yo quien la salvó. ¿Y a ti qué te interesa?». Alejandro le miró atentamente. «Me llamo Vitorino. Trabajo de vigilante en el cementerio. Es un cementerio antiguo. Recuerda y conserva a mucha gente. Ayer vi al marido de María, ese canalla. Cavó una tumba al anochecer, al final del cementerio, en el lado donde no hay circunvalación, para que nadie lo viera», dijo Vitorino. «¿Estás seguro de que fue él?». Alejandro empezó a recelar. No le cabía duda de que Miguel era capaz de algo así. Su actuación era más que sospechosa. Si en el primer intento no pudo eliminar a su mujer y hacerse con todas sus riquezas, quizás esté preparando otro. «Todavía tengo la vista aguda, hijo», dijo Vitorino. «Creo que sabes algo de ese Miguel. Conozco a su padre desde niño. Toda la familia es decente, pero no el hijo. Te habrás dado cuenta. Hay que vigilar este pozo. Por algo lo necesitaba. ¿Puedo dormir en tu caseta de vigilancia esta noche con el perro?». «Eso esperaba», respondió Vitorino. «Te diré por dónde está el cementerio». Vitorino, Alejandro y Gerda, que apenas podían estarse quietos, merodearon por la portería del cementerio antes del anochecer. Buscaban a Miguel por la ventana, pero no aparecía. «Tiene que aparecer», dijo Alejandro nervioso. «No lo ha hecho por nada. ¿Quién en su sano juicio cavaría en un cementerio sin proponérselo?». «No te calientes tanto, chaval. Ni yo mismo sé qué le pasa a Miguel. María sigue siendo una buena chica, pero se aisló de la mayor parte de la comunidad después de casarse. Seguro que este novio suyo tiene ese efecto en ella. Supongo que no quiere que la gente sepa lo que pasa en su familia». «Mira, viene alguien», le interrumpió Alejandro, y ambos miraron por la ventana. Un coche atravesaba la puerta del cementerio. «Miguel iba en él ayer», confirmó Vitorino. Los que estaban sentados en la emboscada vieron cómo Miguel salía del coche. Se detenía ante la misma tumba que había preparado ayer. Abría el maletero y se echaba el cuerpo al hombro. «Tenemos que acercarnos», ordenó Alejandro. «No vemos nada. Gerda, sígueme, tranquila». El trío de observadores se movió con cautela, ocultándose tras las lápidas. Pronto vieron a Miguel sentar en el suelo a su mujer, evidentemente aturdida. María estaba inconsciente, con las manos atadas por delante y una mordaza en la boca. «Le voy a pegar con una pala, cabrón». Alejandro no daba crédito a lo que veía.
Se daba cuenta de que Miguel había intentado enterrar viva a su mujer antes, pero no era fácil verlo con sus propios ojos. «Gerda, al ataque», dijo bruscamente a la perra y salió corriendo hacia Miguel desde su escondite, cuando ya arrastraba a María hacia la tumba cavada. Miguel gritó, intentando apartar la mano del perro, con lo que solo consiguió desgarrarse más la piel. «No te muevas, idiota», le gritó Alejandro. «Gerda, chica lista, suéltalo». Pero Miguel no iba a rendirse así como así, por lo que su oponente tuvo que recordar las técnicas de defensa personal que había aprendido en la sección en su época escolar. «Toma, cabrón». Vitorino blandió la pala que Miguel había guardado para completar su ruin hazaña y le golpeó en la nuca. «Bien hecho, Vitorino. Llama a la policía. Yo lo ataré». María volvió en sí más rápidamente. A través de la puerta abierta vio a la policía y a su marido, siendo conducido esposado al coche. Inmediatamente se cubrió la cara con las manos y se echó a llorar. «Estás despierta», dijo Alejandro con alivio, sentándose frente a ella. «Primero te daré un sedante, y luego dejaré que la policía te interrogue». «No quería creerlo», admitió María, sorbiéndose la nariz. «En el hospital me dijeron que en estos casos se suele sospechar de los maridos, pero no hice caso a nadie. Miguel era de familia pobre, le gustaba todo lo bonito y caro, pero no le presté atención. Trabajaba tanto como yo, no se relajaba, y me quería muerta». Alejandro la apoyó contra su pecho y le acarició el pelo. «Pagará por todo, puedes estar segura. No volverá a hacerte daño. Si no fuera por ti, ya no estaría viva. Me has salvado 2 veces. Te has dado cuenta de todo a la primera, y yo soy una estúpida, tan estúpida. Solo confiaste en él, ya sé cómo es». En el interrogatorio, Miguel decidió reducir su condena, por lo que entregó inmediatamente a su cómplice, Víctor, que participó en el intento de asesinato de María la primera vez, y además le proporcionó drogas que la durmieron instantáneamente. «Me habría detenido solo de pensarlo», aseguró Miguel en el interrogatorio, pero Víctor me aseguró que se encargaría de todo. Me aseguró que no era la primera vez que hacía algo así. Dijo que en la dirección no tenían ni idea. Es a él quien deberías investigar. Tiene un don para persuasión, y yo estoy confundido. Fue su excusa. María, que ahora mantenía informado a Alejandro sobre la investigación, compartió la noticia con él. «Han cogido a ese Víctor. Ahí es donde ha ido su mujer, ¿no? ¿El moreno? ¿El guapo?» «Sí», confirmó Alejandro. Le contó a María en términos generales sus problemas, pero no quiso hablar de nada. Desde que habían detenido a Miguel, él había estado allí para ayudarla con sus miedos. Ahora, María veía a menudo pasos de extraños y peligro. Estaba en la estación. Creía que había venido a animar a su hombre, pero había montado una escena con Víctor. Dijo que ahora no tenía de qué vivir, que todos sus hombres la estaban defraudando. Se había quedado sin medios de subsistencia. Sonrió Alejandro. Quizá ahora se ponga a trabajar, o se alíe con otro prometedor arribista y viva de él. María y Alejandro se unieron más a través de sus desgracias. A menudo pasaban tiempo juntos, apoyándose mutuamente y hablando de temas comunes. Con el paso de las semanas, Alejandro empezó a darse cuenta de lo unido que estaba ella. Ya no podía imaginar su día sin los mensajes de María, su voz y su risa. Por las tardes paseaban por el pueblo, disfrutando del paisaje y de los olores del otoño. «Sabes, es tan fácil para mí contigo», confesó María cuando cenaron en casa de Alejandro. «Pensaba que no podría prestar atención a ningún hombre en mucho tiempo, y tú has entrado en mi vida tan imperceptiblemente. Debería haber sido la primera en decirlo. Te has vuelto muy querida para mí, María. No puedo seguir sin ti. ¿Y Laura? ¿La has dejado marchar? Yo tampoco la quiero, y tampoco estoy enfadado con ella. He dejado de pensar en ella por completo», dice Alejandro con sinceridad. «Y solo de pensar en Miguel me pone enfermo. Solo estoy a gusto contigo». La relación de la pareja se desarrollaba rápidamente. Solo un fenómeno inesperado hizo que ambos enfriaran su ardor. «Así que el bebé es de Miguel después de todo», dijo Alejandro, acariciando el vientre a un plano de su amada. «Así que es eso».
exclamó María. No, claro que no. El niño no es culpable de nada. Te quiero y le querré. María abrazó a Alejandro, sintiéndose increíblemente aliviada. Tenía mucho miedo de decírselo, y él mismo lo adivinó cuando vio el test de embarazo positivo en la papelera. La feliz pareja se casó apenas 4 meses después de la detención de Miguel. Simplemente firmaron los papeles y celebraron una cena con sus amigos y familiares más cercanos. «Quiero que encuentres un sucesor en el hospital», dijo María a Alejandro. «Deberías hacer aquello para los que tienen talento. Puedes curar a mucha gente. Te sugiero que abras una clínica. Tengo dinero suficiente, no discutas». «Dios mío, María», jadeó su marido. «¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Crees que no funcionará? Yo creo en ti. Incluso he encontrado un edificio adecuado, pero tienes que verlo tú mismo. Si quieres podemos construirlo desde cero, pero lleva tiempo». «Eres mi niña buena», fue todo lo que Alejandro pudo decir. Estaba tan acostumbrado que no encontraba otras palabras. Alejandro decidió primero alquilar el local para la clínica. Estaba en la agradable emoción de organizar la clínica a su gusto. Y María contrató a varios especialistas a la vez para que la ayudaran, lo que evitó que tuviera demasiado trabajo. Durante los primeros meses, la clínica no funcionó a pleno rendimiento. Los especialistas contratados por Alejandro estaban a menudo inactivos. Estaba muy nervioso y se acercaba la fecha del parto de María. «Señor Alejandro, su mujer está al teléfono», le informó la secretaria. «Dice que ha roto aguas». Ahora mismo se apresuró a coger el teléfono. «Hola, cariño, no te preocupes, voy enseguida. Tu médico ya está ahí, siempre está ahí, y solo te espera a ti». Alejandro confirmó una vez más que los médicos son los pacientes más caprichosos. Meticuloso, intentó dirigir el proceso, molestando a todas las comadronas hasta que le pidieron que esperara en el pasillo. 1 hora más tarde, nacía el pequeño Nicolás. Alejandro y María resultaron ser unos padres estupendos. Querían a su hijo y le dedicaron todos los minutos que pudieron. María cedió la gestión de la granja a sus ayudantes, convirtiéndose en ama de casa, y Alejandro desarrolló su negocio. Pronto empezó a acudir a la clínica gente de todos los rincones de la región. Los médicos se ocupaban de casos médicos inusuales, pero lo más frecuente era que trataran con profesionalidad problemas bien conocidos. Los lugareños admiraban la unión de personas con talento. Cuando Nicolás tenía 4 años, la clínica de Alejandro prosperaba y generaba enormes beneficios. Pero nunca olvidó que esto se debía a su amada esposa. María volvió al negocio de la granja y comercializó hábilmente sus productos. Un día, Laura se presentó ante Alejandro en la sala de espera. No tenía buen aspecto y había perdido su antiguo brillo. «Me sorprende que no me hayas echado», le dijo a su exmarido. «Soy médico y he jurado ayudar a quien lo necesite. ¿Qué te preocupa?» Alejandro ya no estaba dolido por el acto de Laura y Víctor. Hacía tiempo que había dejado atrás rencores pasados, disfrutando de su presente. Mirando los documentos que ella traía, se quedó pensativo por un momento. «Parece que necesitas una cirugía mayor de corazón. No podemos demorarla. Puede que necesites otra. Luego observación y un tratamiento largo con fármacos. Pero respondo por mis médicos». Cuando María se enteró de que Alejandro iba a operar a Laura, se quedó boquiabierta. «No puedo decir que me siento cómoda». «Cariño, ya sabes lo que siento por ella», abrazó a su amada. «¿Qué voy a hacer yo si la dejo marchar en semejante estado? Es una muerte segura. No todos los cardiólogos aceptarían su caso. Pensemos en la fiesta de cumpleaños de Nicolás. Incluso hemos hecho una lista de amigos. Sois mis buenos amigos». María se derritió de inmediato. Tras sobrevivir a la complicada operación, Laura continuó su tratamiento en la clínica. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Tocaba constantemente a Alejandro de forma discreta, recordando lo bien que estaban. «Laura, veo todos tus trucos, pero solo te insultan. No merece la pena intentarlo. No podrás recuperar», le dijo Alejandro, sin rodeos. «Vamos, no tenía idea», dijo ella, sin mostrar su frustración. El éxito que había alcanzado Alejandro la tenía preocupada. Ella misma apenas llegaba a fin de mes y los caros medicamentos
se estaban llevando todo su sueldo. Laura se dio cuenta de que no podía llamar la atención de Alejandro por las buenas, así que fue a su casa, donde solo encontró a María y a Nicolás. ¿Qué queréis? María no dejó que el invitado fuera más allá del pasillo. Quería advertirte de que Alejandro sigue sintiendo algo por mí. Si supieras lo que me hace durante los exámenes. Recuerdo enseguida nuestros primeros meses después de la boda. Fueron los más dulces, sonrió Laura soñadoramente. María confiaba en Alejandro, pero la cara altiva de Laura la irritaba tanto que le costaba controlarse. Fuera de mi casa. Deberías alegrarte de tener problemas de corazón. Si no, te tiraría por las escaleras. Me he dirigido a ti en femenino. Tú mírale con más cuidado. Se rió Laura burlonamente, pero se apresuró a volver a casa para evitar la mano caliente de María. María esperó impacientemente a que Alejandro volviera a casa. Estaba impaciente por enfrentarse a él. Le dijo que Laura debería haber sido trasladada a otro médico hacía tiempo, pero él no veía ningún peligro para su matrimonio. La imaginación de María arrojaba diversas imágenes explícitas que le costaba ahuyentar. Estaba dispuesta a contarle a su marido lo del divorcio, pero entonces tuvo una idea ingeniosa: revisar las cámaras de la clínica. Alejandro las utilizaba para vigilar a sus médicos en sus días libres. María se apresuró a coger su portátil y se pasó horas revisando las grabaciones de las reuniones de su marido con Laura. Para cuando Alejandro llegó a casa, ella estaba de humor juguetón. Estaba pensando que Nicolás podría tener una hermanita. Arrulló. Vaya, eso es mucha presión. Alejandro se sorprendió al encontrarse en brazos de su mujer. ¿Ha pasado algo mientras estaba fuera? María le contó todo desde el momento de la visita de Laura. Pensé que iba a estallar de rabia, pero entonces vi lo indiferente que eras con ella. Su mujer besó a Alejandro. Frío no, pero indiferente. Alejandro rió tan sonoramente que María se sintió muy tonta. ¿Cómo podía dudar de su hombre favorito? ¿Dónde está Nicolás? En casa de la señora Andrea, respondió María con coquetería. Bueno, entonces estoy listo para todo lo que quieras, dijo Alejandro, pasándole el brazo por la cintura y atrayéndola fuertemente contra él. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta, comenta, comparte, activa la campana de notificaciones, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.